¿Sabías que el simple hecho de cambiar el tipo de agua que bebes podría hacer la diferencia entre despertar con claridad mental cada mañana o sentir esa niebla en la cabeza que te hace olvidar nombres, conversaciones y hasta dónde dejaste las llaves? Durante los últimos 5 años, he visto algo que me ha dejado absolutamente sorprendido en mi consulta. Hombres que llegaban arrastrando los pies, quejándose de dolor en las articulaciones, de esa fatiga que no se va ni con 8 horas de sueño, de una memoria que parecía traicionarlos en los momentos más importantes, empezaron a reportar cambios significativos con algo tan simple que al principio no lo creí. Pero cuando vi los estudios, cuando entrevisté a investigadores japoneses y cuando escuché docenas de testimonios similares, entendí que estábamos ante algo revolucionario que la mayoría de los hombres mayores de 60 años ni siquiera conocen. Soy el Dr. Alejandro Morales y llevo 17 años dedicado a ayudar a hombres en la etapa dorada de su vida a recuperar esa vitalidad que creían perdida para siempre. Y hoy quiero hablarte de algo que suena demasiado simple para ser cierto, pero que está respaldado por más de 1000 estudios científicos publicados en las últimas 2 décadas. Se trata del agua hidrogenada, y antes de que pienses que es otra moda pasajera o un truco de marketing, déjame contarte la historia de Roberto. Roberto llegó a mi consulta hace 2 años, con 64 años recién cumplidos. Era un hombre que había sido ingeniero toda su vida, alguien acostumbrado a resolver problemas complejos, a recordar fórmulas y especificaciones técnicas sin esfuerzo, pero me confesó algo que lo estaba destruyendo por dentro. Me dijo que sentía como si su cerebro se hubiera convertido en una computadora vieja, lenta, que tardaba eternidades en cargar la información más simple. Olvidaba citas médicas, repetía las mismas historias a sus nietos sin recordar que ya las había contado, y lo peor de todo, sentía que estaba decepcionando a su esposa porque ya no podía mantener conversaciones profundas como antes. Sus rodillas le dolían tanto que había dejado de jugar con sus nietos, y la fatiga era tan intensa que a las 3 de la tarde ya no podía más. Le hice todos los estudios convencionales. Su presión estaba controlada, no había signos de demencia, sus análisis de sangre estaban dentro de los rangos normales para su edad. Pero algo me inquietaba, y entonces recordé una conferencia a la que había asistido en Guadalajara, donde un investigador mexicano que había trabajado en Japón nos habló sobre el estrés oxidativo y cómo el hidrógeno molecular podía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas del envejecimiento saludable. Verás, hay algo que sucede en tu cuerpo cada segundo de cada día que está literalmente oxidando tus células, como cuando una manzana se vuelve café al contacto con el aire. Se llama estrés oxidativo, y es el responsable de que tu memoria falle, de que tus articulaciones duelan, de que tu energía se desplome. Imagina que dentro de ti hay pequeñas fábricas llamadas mitocondrias, que son las responsables de producir toda la energía que necesitas para vivir. Pero con los años, estas fábricas empiezan a generar desperdicios tóxicos llamados radicales libres. Estos radicales libres son como pequeños terroristas moleculares que atacan todo a su paso: tus neuronas, tus articulaciones, tus vasos sanguíneos. Y aunque tu cuerpo tiene defensas naturales, después de los 60 años, esas defensas simplemente no dan abasto. Aquí es donde el agua hidrogenada entra en escena como un superhéroe molecular. El hidrógeno es el elemento más pequeño del universo, tan diminuto que puede penetrar en lugares donde ningún otro antioxidante puede llegar. Puede cruzar la barrera que protege tu cerebro, puede entrar directamente en esas mitocondrias que están generando energía, y puede neutralizar específicamente los radicales libres más peligrosos, los hidroxilos, sin afectar a los radicales libres buenos que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Y esto no es teoría. En 2007, un estudio publicado en Nature Medicine, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, demostró que el hidrógeno molecular podía proteger el cerebro del daño oxidativo. Desde entonces, se han publicado más de 1000 estudios en humanos y animales, demostrando beneficios en más de 170 enfermedades diferentes. En Japón, donde esta investigación lleva 2 décadas de adelanto, millones de personas consumen agua hidrogenada diariamente como parte de su rutina de salud preventiva. Pero volvamos a Roberto. Le propuse un experimento simple. Durante 3 meses iba a beber agua hidrogenada 3 veces al día. No iba a cambiar nada más en su rutina. Seguiría con su alimentación normal, su medicación para la presión, sus caminatas ocasionales cuando el dolor se lo permitía.
Solo iba a agregar el agua hidrogenada. Lo que sucedió en las siguientes semanas me recordó por qué amo mi profesión. A las 2 semanas, Roberto me llamó emocionado. Me dijo que había notado algo extraño, pero maravilloso. Estaba durmiendo mejor, no ese sueño interrumpido que lo hacía despertar 5 veces por noche, sino un sueño profundo, reparador. Y al despertar, sentía la cabeza más clara. No era una transformación milagrosa, pero era notable. Al mes, me contó que había jugado fútbol con su nieto por primera vez en 2 años. Sus rodillas seguían ahí, seguían teniendo 64 años, pero el dolor había disminuido lo suficiente como para permitirle esos momentos de alegría que tanto extrañaba. Pero lo más impactante vino a los 2 meses y medio. Su esposa me llamó aparte en una consulta y me dijo algo que me erizó la piel. Me dijo que había recuperado a su esposo, que volvían a tener conversaciones como antes, que él recordaba detalles de historias que ella le contaba, que su sentido del humor había regresado, y lo más importante, que había vuelto a verlo reír con esa risa profunda que no escuchaba desde hacía años. Ahora, quiero ser muy claro contigo. El agua hidrogenada no es una cura mágica. No va a revertir el envejecimiento. No va a convertirte en la persona que eras a los 30 años. Pero lo que sí puede hacer, respaldado por evidencia científica sólida, es darle a tu cuerpo una herramienta poderosa para combatir el estrés oxidativo que está acelerando tu declive físico y mental. Déjame explicarte cómo funciona esto en términos simples. Cuando bebes agua hidrogenada, estás introduciendo moléculas de hidrógeno en tu sistema. Estas moléculas son tan pequeñas que se absorben inmediatamente, entrando en tu torrente sanguíneo en cuestión de minutos. Una vez ahí, viajan a cada rincón de tu cuerpo. En tu cerebro protegen las neuronas del daño oxidativo que causa deterioro cognitivo y problemas de memoria. En tus articulaciones, reducen la inflamación que causa dolor y rigidez. En tus músculos, mejoran la producción de energía mitocondrial, lo que se traduce en menos fatiga y más resistencia. Pero aquí está la parte fascinante. El hidrógeno no solo actúa como antioxidante, también funciona como una molécula señalizadora. Eso significa que activa genes en tu cuerpo que producen tus propios antioxidantes naturales. Es como si en lugar de darte un pez, te enseñara a pescar. No solo neutraliza los radicales libres que ya están ahí, sino que le dice a tu cuerpo que produzca más defensas propias. Estudios recientes en universidades japonesas han demostrado que el agua hidrogenada puede mejorar significativamente la función cognitiva en adultos mayores. En un estudio con más de 100 participantes mayores de 60 años, aquellos que bebieron agua hidrogenada durante 6 meses mostraron mejoras medibles en memoria, atención y velocidad de procesamiento mental comparados con el grupo control. Otro estudio en atletas mayores de 50 años demostró que el agua hidrogenada reducía el dolor muscular post-ejercicio en un 40% y mejoraba la recuperación. Y aquí es donde esto se vuelve realmente emocionante para ti. Porque no estoy hablando de un tratamiento experimental que requiere ir a una clínica especializada 3 veces por semana. Estoy hablando de algo que puedes hacer en la comodidad de tu casa, todos los días, con una inversión mínima de tiempo. Entonces, ¿cómo puedes incorporar el agua hidrogenada en tu vida? Hay 3 hallazgos clave que quiero compartir contigo, 3 descubrimientos que han transformado la vida de mis pacientes. El primer hallazgo es entender que no toda el agua hidrogenada es igual. La concentración de hidrógeno molecular es crucial. Los estudios que han mostrado beneficios utilizan agua con una concentración de al menos 1.2 partes por millón de hidrógeno disuelto. Hay dispositivos portátiles que generan agua hidrogenada en casa mediante electrolisis, separando las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, y disolviendo el hidrógeno en el agua que vas a beber. Estos dispositivos son cada vez más accesibles y algunos están diseñados específicamente para uso doméstico. También existen tabletas efervescentes de magnesio que generan hidrógeno molecular cuando se disuelven en agua, aunque la concentración puede variar. Lo importante es asegurarte de que el producto que elijas tenga respaldo científico y certificaciones de calidad. El segundo hallazgo tiene que ver con el momento y la cantidad. Los estudios más efectivos utilizaron entre 1 y 2 litros de agua hidrogenada distribuidos a lo largo del día. La recomendación que doy a mis pacientes es comenzar con medio litro al día durante la primera semana para que el cuerpo se adapte y luego aumentar gradualmente.
es importante beberla poco después de generarla, porque el hidrógeno molecular es volátil y se escapa del agua con el tiempo. Imagina que es como una bebida carbonatada recién abierta versus una que lleva horas destapada. El mejor momento es en ayunas por la mañana, antes del ejercicio si haces actividad física y antes de dormir. Estos son los momentos donde tu cuerpo puede aprovechar mejor sus propiedades. El tercer hallazgo es que el agua hidrogenada funciona mejor como parte de un estilo de vida integral. No es una solución aislada. Los pacientes que mejores resultados han tenido son aquellos que combinaron el agua hidrogenada con una alimentación rica en antioxidantes naturales, frutas, verduras de colores intensos, nueces, pescado. Aquellos que mantuvieron una actividad física regular, aunque sea caminar 30 minutos al día. Aquellos que cuidaron su sueño y manejaron su estrés. El agua hidrogenada potencia todos estos esfuerzos, actuando como un amplificador de tus buenos hábitos. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo importante. Sé que cuando escuchas sobre algo nuevo, sobre todo si suena tan prometedor, puede surgir el escepticismo. Y eso está bien. De hecho, es saludable. Por eso quiero que sepas que el agua hidrogenada ha sido estudiada extensivamente. El Ministerio de Salud de Japón aprobó el uso de agua rica en hidrógeno para aplicaciones médicas desde 2007. Hay hospitales en Japón, China y Corea que utilizan terapia con hidrógeno molecular como tratamiento coadyuvante en diversas condiciones. La evidencia está ahí, revisada por pares, publicada en revistas médicas de prestigio. Pero más allá de la ciencia, está tu experiencia. Está la posibilidad de que dentro de 2 o 3 meses puedas despertar sin esa niebla mental, de que puedas jugar con tus nietos sin que tus rodillas te castiguen al día siguiente, de que puedas tener una conversación con tu pareja sin perder el hilo cada 5 minutos, de que puedas sentirte más como tú mismo, como ese hombre vital que sabes que todavía vive dentro de ti. Roberto ahora tiene 66 años. Sigue bebiendo su agua hidrogenada religiosamente. Retomó un pasatiempo que había abandonado, la fotografía. Sale a caminar con su cámara, capturando momentos de su ciudad. Me dice que siente que recuperó no solo su memoria, sino su propósito. Y eso, esa chispa en los ojos cuando me cuenta sus aventuras, eso no tiene precio. Mira, entiendo que después de los 60 es fácil resignarse. Es fácil pensar que los achaques, la fatiga, la confusión mental son simplemente parte del paquete de envejecer. Pero estoy aquí para decirte que no tiene que ser así. Que hay herramientas respaldadas por ciencia, accesibles y seguras, que pueden cambiar radicalmente tu calidad de vida. El agua hidrogenada no es la fuente de la eterna juventud, pero es una herramienta poderosa, quizás la más infravalorada, en la lucha contra el estrés oxidativo que está robándote tu vitalidad. Es una inversión en ti mismo, en tu capacidad de disfrutar estos años dorados con claridad mental, movilidad y energía. Así que te invito a que investigues. Lee los estudios, habla con profesionales de la salud que estén actualizados en estas terapias emergentes. Y si decides probarla, dale tiempo. Los cambios significativos no suceden de la noche a la mañana, pero cuando empiecen a manifestarse, te prometo que será transformador, porque mereces más que solo existir en estos años. Mereces vivir plenamente, con una mente clara, un cuerpo que responda y un espíritu que siga vibrante. Y tal vez, solo tal vez, ese cambio comience con algo tan simple como el tipo de agua que decides beber cada mañana. Este es el canal Vitalidad Dorada, donde la ciencia y la esperanza se encuentran para devolverte tu fuerza. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que hay más vida por vivir, quédate con nosotros. Cada semana compartimos información que puede cambiar tu camino hacia el bienestar, porque tu historia no ha terminado. De hecho, los mejores capítulos podrían estar por escribirse. Y yo estaré aquí, acompañándote en cada paso de ese viaje hacia la vitalidad que mereces.